hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal misionero en este nuevo programa que estamos preparando con mucho cariño, con toda nuestra energía y nuestra alegría de poder proclamar la palabra de Dios. Hoy me encuentro acompañado de tres hermanos. En forma especial damos la bienvenida a Víctor. Muchas gracias. Se está integrando a nuestro equipo. Bienvenido, Víctor. Gracias. Ya Gracias lo vieron, el gran doctor, nuestro director. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y el buen Alex. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Alex? Bienvenidos. Hoy queremos tocar el tema referente a la misericordia. Una palabra sencilla, una palabra escueta, pero de un enorme significado. ¿Qué podríamos hablar de la misericordia? Pues de la misericordia hay tanto que decir, pero bueno, algo así cortito. Es la misericordia que podemos tener con los demás. Hablando contra los demás, contra nuestros hermanos, la misericordia que podemos tener en las cosas a veces chiquitas. Porque, hablando también de las cosas de Dios, Dios nos tiene misericordia y así nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás y poder llevar una vida más tranquila. Ahorita vemos cómo podemos hacerlo. ¿Qué es la misericordia, doctor? Pues ese es un regalo de Dios, ¿no? Empezando partiendo de ahí, es un regalo de Dios que se da como un manantial profundo para todos nosotros. Es esa compasión, ese perdón que Dios en principio tiene hacia nosotros. Yo así lo entiendo como esas segundas oportunidades que Dios da a nuestra vida, y son terceras y cuartas y quintas. Sí. Ya voy en recicle. Y que Dios en su misericordia llega a olvidar incluso, ¿no?, lo que nosotros faltamos hacia Él. No solamente lo perdona, sino que lo olvida, ¿no? Que son cosas que a veces humanamente nos cuesta trabajo vivir. Y yo lo entendería si, hablando así, como dice Alex, se da en resumidas cuentas ahorita, porque vamos a entrar en materia. Más adelante. Ok. Sí lo entendería. En lo que preparábamos este tema me encontré con algo así que dice tener el corazón con el doliente. O sea, y tener el corazón también como humano, ¿no? O sea, han enfocado y bien la misericordia de Dios, pero estamos llamados a ser misericordiosos, Víctor. Es correcto, así es. Sí, la misericordia es pues, simplemente, para mí, es humanamente visitar a algún enfermo, tú lo acabas de mencionar, es practicarlo, amar a Dios. O sea, Dios nos ama tanto, que nos da tanta misericordia, que nosotros lo debemos de transmitirlo, ¿no?, a nuestros hermanos en diferentes formas. Visitar a algún enfermo, orar por los vivos y por los muertos. O sea, ser coherentes con nosotros mismos y recibir más la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos entender abierta para que un Dios perfecto, un Dios omnipotente, tenga que recurrir a su misericordia, a su creación perfecta, o sea, a su creación predilecta, hacia el ser humano, como que somos los que más le fallamos, ¿no?, al Señor? Nos puso todo a nuestra disposición y fuimos los primeros que fallamos, y es ahí donde se muestra la misericordia de Dios desde el Antiguo Testamento. Y bien lo dices, en toda la historia de la humanidad se contempla un Dios rico en misericordia. Tan es así que yo podría decir que aquel hombre o mujer que se han acercado a su misericordia, ninguno en las Sagradas Escrituras fue rechazado. Ninguno. A pesar de lo que hayan hecho, pero que claro, en la libertad humana está el acercarse, ¿no?, y poder acoger la misericordia. Porque bueno, también hay quienes pueden decir, y es un pecado, ¿no?, contra el Espíritu Santo, no aceptar la misericordia de Dios. Entonces sí, podemos decir que la misericordia de Dios está para todos, pero en ese ser caballeroso de Dios también respeta la libertad humana, pero Él está listo. Podemos recorrer, por ejemplo, el Nuevo Testamento en Jesús. Yo no vi ninguno que lo rechazara, que dijera, no, ¿sabes qué? Para ti, este pecado que tú tienes no es posible de perdonar. No, hombre, a todos. Sacó demonios, levantó paralíticos, curó ciegos, hizo de todo, pero siempre esta pregunta, ¿no?, de Dios, de Jesús hacia cualquiera con el que se encontraba: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, claro está, ¿verdad? Jesús no llegaba y vamos a... No, hombre, está la libertad humana. Podemos ver al centurión, podemos ver también a este buen ladrón, ¿no?, que está ahí, entra en diálogo Jesús con él. Entonces, importante es que
por ahí el fin de semana pasado estuvimos en un retiro y les hacía la pregunta, a ver, piensen en el pecado más cruel que hayan hecho, más feo, y con la certeza de decirles, ¿saben qué? Pues hasta ese pecado Dios es capaz de perdonarlo y de tener misericordia, el más horrendo que tú tengas, porque nada se escapa. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios, con eso puedo yo decir. No hay pecado tan rojo que Dios No no lo hay, convierta en blanco como la nieve. no existe. No existe. Ah, es bonito, me encanta cuando comparto contigo porque aprendo. Pero, ¿por qué entonces no hay quien, lo mencionaste, cree en la misericordia de Dios o no recurre a la misericordia de Dios? ¿Por qué nos aferramos? Pues, mira, muchas de las veces creo yo que la gente no conoce a Dios. No sabe de lo que es capaz nuestro Señor. Él, como bien decía Leo, su misericordia es infinita. Pero nosotros, en nuestra libertad, nos acercamos o no, se las pedimos o no. Sí. Porque él puede hacer todo. Él es Dios. Pero nosotros, está en nosotros poner nuestra parte y reconocernos y pedir esa misericordia. Sabemos que hasta el más rojo, lo acabas de decir tú, el pecado más rojo que tengamos, Dios nos va a perdonar. Definitivamente. Una vez que Dios nos abraza, nos apapacha, pues hay que tener confianza, hay que tener fe en la misericordia de Dios para creer en la misericordia de Dios y saber que sí existe la misericordia de Dios. Es como esa, Leo lo mencionaba, ¿no? Esas oportunidades que nos da Dios al pecado que tenemos tan grande y que pues hay que nosotros mismos tener esa fe, esa confianza para no tratar de equivocarnos más, ¿sí? Entonces, la invitación sería la confianza en la misericordia de Dios. La confianza y quienes hemos leído un poco de Biblia, pues sabemos, ¿no? Ya toda la Biblia habla sobre la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, desde el Hijo Pródigo, pero nos pide el Señor también actuar en forma de misericordia. Sí, nos pide, entonces sí, era enfocado a donde llevaba mi pregunta. La misericordia por sí sola no se da, sino hay que buscarla, ¿no? Hay que pedirla, hay que hacerla accionar. Pero también, la mejor manera creo que es siendo misericordiosos también nosotros, ¿no? Con el doliente. Y es un regalo la misericordia de Dios, definitivamente que es un don de Dios, es gracia. Y bueno, nosotros somos testigos de ello, porque todos hemos experimentado la misericordia de Dios. Creo yo que los que estamos aquí la hemos experimentado en carne propia y también la hemos visto, nosotros que por la gracia de Dios estamos en los encuentros, en el Movimiento Misionero Católico, podemos ver ahí nosotros cuántos hermanos han llegado. ¿Cuántos hermanos han llegado? Y que, pues, la verdad es que nos ha tocado ver de todo. Sí. No quisiera mencionar algo en particular, pero sí decirles que nos ha tocado ver a quien nos está viendo cosas muy atroces, muy graves, que hasta inhumanas, ¿verdad? Claro que sí, pero que a nuestros ojos hemos visto la misericordia que Dios ha tenido sobre cada hermano afuera, pero a nosotros también. Por gracia de Dios, estuvimos ahí en el 2024 en el Santuario de la Misericordia en Cracovia, y frente a esta imagen de la Divina Misericordia, la verdad es que yo le miraba a los ojos y allí en oración, y ya estaba mi esposa, estábamos los dos, y yo le decía, ¿por qué tendrá esa mirada? Una mirada, pues uno lo ve así, la imagen bonita, ¿no? Sí. Pero la mirada era una mirada así, esta como con el ceño fruncido, y yo decía, ¿por qué tendrá esa mirada, el cuadro original? Y pues también yo así mismo me contesté, pues ¿cómo podría tener otra mirada, no? Así como yo sentía así, como rogándome, ya no lo hagas más, por favor, por amor, mira que te he dado un montón de oportunidades, ya no lo hagas más. Entonces en ese momento repasé mi vida, repasé toda mi vida de todos los momentos de misericordia que Dios ha tenido, todas las caídas que he tenido, todos los pecados que he cometido. Y yo le dije a él, no te canses conmigo, por favor, no te vayas a desesperar conmigo, no te vayas a cansar, porque necesito de ti, de tu misericordia. Entonces, a partir de esas experiencias de misericordia que hemos tenido con Dios, es que estamos llamados, dice las bienaventuranzas, aquel que viva en la misericordia recibirá misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Entonces,
pues ni siquiera hemos sido misericordiosos y ya recibimos la misericordia. Pero esa invitación, a ver, sean misericordiosos y entonces ustedes también recibirán misericordia. La clave del amor es que fuimos amados primero, ¿no? Se muestra el Señor. ¿Cómo podemos ser misericordiosos, Víctor? ¿Cómo podemos ser misericordiosos? El día a día, pues, amar a las personas. Como lo mencionaba al principio, visitar a los enfermos, hacer oración, ayudarlos. Hasta uno mismo, primero, pues, obviamente con uno mismo, ¿no? Tener una vida de amor con Dios, acercarse a los hermanos, darles algún consejo, vestir, de hecho, lo menciona, ¿no? Vestir al que no tenga vestimenta, darle Las obras de alimentos, misericordia te refieres. obras de bien, pues. Sí, que viene en la Biblia, ¿no? Enseñar también al que no sabe. Sí, la Santa Madre nos propone Sí. 7 corporales y 7 espirituales, Sí, ¿no? sí. Las obras de misericordia es cierto. Y vienen de la Biblia, o sea, bienvenidos a aquellos que me viste desnudo, me viste hambriento. Y lo decía Vic, perdón, Sí. cuando lo hiciste con otro, A eso voy, Lo porque estás lo haciendo. hiciste conmigo. lo hiciste conmigo, definitivamente. Y es muy bonito cuando nos ponen y vemos la ley de Dios, pero cuando somos nosotros los dañados, qué difícil es confiar en la misericordia, sentirnos abandonados. ¿A qué se deberá? ¿Por qué creen ustedes? O aquel que no cree, que piensa que Dios no lo escucha, que Dios no existe precisamente porque no ve el resultado a su petición en forma inmediata. ¿Qué será? ¿Falta de fe? ¿Que el Señor esté tardo en responder? Bueno, para empezar, los tiempos de Dios son perfectos. Y Él sabe cuándo nos da esa misericordia. Pero, como tú también lo dijiste, nos falta muchas veces fe para creer que Él realmente es nuestro Dios y que Él nos puede ayudar. No hay que perder nunca la fe. Él sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. Él nos va a dar nada más lo que necesitamos. Entonces yo creo que hay que seguirle pidiendo a Dios que nos mande su misericordia y Él nos la dará. Él nos la va a dar. Yo soy cierto en eso. O sea, mi fe me dice que Dios me va a ayudar. Y muchas veces también te contesta al instante. Digo, Leo ya lo decía, muchas veces que lo experimentamos y en nuestro silencio o en nuestra oración diaria, Dios te da las respuestas. Y te da las respuestas y muchas veces a través de los demás, que te ayuda, si tú le pides algún consuelo por algún pecado que tú cometiste o algo, o una obra mala, Dios te da la tranquilidad, Dios te da los medios para poder subsanar todas esas cosas de que hiciste mal. Sí. Y como preguntabas ahorita, don George, cualquier historia de pecado trae consigo a la persona dolor, crea o no crea en Dios. Sí. Porque, digo, las leyes están establecidas, ¿no? Humanas, y todos sabemos, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Cada quien, de acuerdo a su historia, sus valores, su conciencia, su formación, es que se genera mayor dolor o menor dolor, pero siempre hay dolor. Cualquier pecado genera dolor, creas o no creas. El dolor, tristeza, frustración, ¿por qué no alcanzo mis objetivos? ¿Por qué económicamente no me está yendo bien? ¿Por qué en mi matrimonio las cosas no salen? ¿Por qué mis hijos no están bien? Es probable que haya ahí alguna historia de pecado. Entonces, creas o no creas en Dios, hay dolor en la vida de la persona. Claro, cuando empezamos en este camino con Dios, al principio nos duele fallarnos a nosotros mismos. Es el más grande dolor. A ver, ¿cómo yo fallé? ¿Cómo me equivoqué? Si resulta que pues yo soy Juan Camané y no me equivoco, si yo soy aquí el hombre, el macho, y entonces empieza a haber un dolor, pero inicialmente hacia uno mismo, ¿verdad? Por habernos fallado nosotros mismos, una decepción, pero nosotros mismos. En este caminar en la fe, poco a poco va creciendo el amor a Dios y entonces sí nos duele, ¿verdad? El pecado humanamente, pero empieza a doler más haber ofendido a Dios. Entonces, en ese recorrido, como ya decías, ¿por qué a veces no sentimos o por qué a veces nos cuesta trabajo recibir la misericordia de Dios o el perdón de Dios o aceptar que ya nos perdonó Él? Porque hay un recorrido en la fe que hemos de seguir. Hay quienes se encuentran a lo mejor apenas conociendo a Dios, hay quienes a lo mejor no, hay quienes ya llevan un caminito más y entonces en cada etapa de la vida espiritual se siente diferente el haberle fallado a Dios, podemos decir ahorita, y habernos fallado a nosotros mismos. Pero aquí es donde está el podernos abrir
a la gracia. A ver, pues siento que no me lo puedo perdonar. O sea, me dicen que tú ya me lo perdonaste. Es más, fui y lo confesé, pero a mí me cuesta trabajo perdonármelo. Entonces, abrirnos a la gracia. A ver, yo no soy capaz de aceptar ese perdón en mi vida, pero tú sí puedes. Y dame la gracia para poderme aceptar y poder recibir eso, ese don de Dios que es la misericordia. Entonces, creo que otra vez, la libertad humana. Entonces, yo no soy capaz con mis fuerzas, mi inteligencia no me da porque hice algo muy, muy feo, pero también reconozco y empiezo a mirar que Dios es muy grande y que Dios es capaz de perdonar cualquier cosa. Y te doy la oportunidad, Jesús. Hoy mismo le podemos decir, Jesús, en ti confío. Eh, por favor, yo no sé cómo hacer esto, cómo llegar a ese perdón, pero tú sí. Y te pido que me auxilies, que me ayudes. En esa falta de capacidad que tenemos de reconocer la misericordia o aceptar la misericordia, se antepone también nuestra vanidad, ¿no? Nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios y querer recibir la misericordia conforme yo la esperaba y no como la necesito. Somos llamados a ser misericordiosos, ¿no? Y cómo tú pondrías dentro de las obras de misericordia, ¿cuál sería lo más importante de aplicar en tu familia, por decir? Chanclas, en mi familia. En tu entorno, en tu comunidad. Fíjate que la que dije hace ratito, enseñar a que no sabe. Porque yo con mis hijas lo que he tratado es enseñarles quién es Dios. Enseñarle el amor de Dios. Yo creo que de ahí, conociendo el amor de Dios, conociéndolo, puedes dejar que Dios obre en ti. Y así puedes recibir todas esas misericordias que nos puede dar. Digo, Eso es lo que doy yo en mi familia. En tu familia, sí. Sí. A mí se me viene, qué difícil es perdonar, ¿no? Qué difícil es bonito recibir el perdón y pedir perdón y confiar en la misericordia de Dios, pero cuando uno es el ofendido, qué difícil es perdonar, ¿no? ¿Cómo entender? Hablábamos hace rato Sí. tras cámaras de un evento que sucedió a un hermano. Qué difícil ha de ser, ¿no? Que recaigas y recaigas. Te dices, bueno, Señor, si estoy contigo, ¿por qué? Qué difícil, ¿no? Y sobre todo, perdonar a quien te está haciendo daño. Es que perdonar es dar una segunda oportunidad. Así lo entiendo yo. Y así como lo hemos experimentado de Dios y que en este llamado que estamos a vivir la misericordia, entonces cuando nosotros tan solo pensar, ¿no? Cuando alguien nos falla, cuando alguien habla a nosotros, cuando alguien roba, cuando alguien nos hace, pues nos ofende pues a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, el ser misericordioso significaría creer que el otro puede ser alguien distinto. Es creer que puede vivir algo diferente, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te doy otra chance porque creo que puedes llegar a vivir algo diferente. Y el día de hoy es una herejía en nuestro tiempo y se escucha así, lo he escuchado bastante, las personas no cambian. Y es una herejía de nuestro tiempo, porque si decimos así literal, las personas no cambian, entonces estamos reconociendo que Dios es limitado y que no puede transformar la vida de esa persona. Sí es cierto, ¿no? Tantas experiencias humanas que nos ha tocado enfrentarnos, en las cuales, pues sí, la persona se rehúsa Decide no cambiar, ¿no? decide no cambiar. Pero eso de que así tajantemente las personas no cambian es una herejía. Estaremos diciendo que Dios no es capaz de brindar una segunda oportunidad y dar toda la gracia para que esa persona transforme su vida. Y a veces que creemos nosotros eso y ponemos un límite, una barrera y no, espérame, de aquí ya no te pasa. Ciertamente también está ese proceso humano de la herida, del dolor que nos genera y que puede ir trabajando y se puede ir sanando. Pues tampoco es así como que ya nos hicieron una y al siguiente día estamos ya todos contentos, no, porque hay que volver a construir eso que se lastimó, pero que haya esa posibilidad en nuestra vida, creo que es algo muy grande, ¿verdad? Que Dios nos da, que podamos abrirnos a esas posibilidades nosotros, de aquel que nos falle, que hable mal, que nos diga cosas, que nos ponga piedras ahí en el camino, de poder ser capaces de decir, bueno, creo que esta persona puede llegar a ser alguien distinto. Y entonces, bueno, venga, vamos, ¿verdad?
así como Dios ha tenido de nosotros, sin olvidar eso. Definitivamente, sí, hablábamos en un principio de no sentirnos escuchados y me trasladé ahí cuando el Señor nos llama al desierto, a la intimidad con Él, reconocerlo como el Todopoderoso. Hay veces... Yo retomando un poquito el tema de Alex, que Sí. dijo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Ok. Al encontrar la misericordia de Dios, y cito por Ciro, pongo el ejemplo de San Pablo, ¿no? Él perseguía a los cristianos y cómo tuvo su encuentro con Dios, ¿no? Cómo recibió la misericordia de Dios. Tan es así que hoy en día pues, lo tenemos como un gran apóstol, ¿no? Igual en nuestra vida, pues cometemos muchísimos errores, muchísimos pecados, y como dice Leo, Dios nos da una segunda o tercera o cuarta o muchísimas oportunidades, y en las cuales, pues, hoy en día, en mi vida personal, le pido a Dios que me dé esa fe, ¿no? Esa fe que no me suelte, que me abrace, para que tenga más misericordia de Dios y que sea, pues, lo que Dios me llame, ¿no? Entonces, sí me queda muy, muy claro cómo recibir la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo vivirla. Vivirla y nosotros tenerla hacia el Compartirlo hacia los demás. compartirlo y aplicarlo, ¿no? ¿Qué pudiéramos, para empezar a aterrizar, qué pudiéramos darle en nuestro día a día, doctor, el sentido de la misericordia de Dios? Creo que vale la pena reconocer que que cada uno de nosotros somos débiles, somos frágiles y que en todo momento es muy probable y altamente probable que fallemos. Si no es ahorita, en 1 hora, en 2, creo que la gracia de Dios asiste, pero es altamente probable que volvamos a fallar. Entonces, así como también es altamente probable que alguien me falle, también es altamente probable que alguien nos falle y que puede ser en estos días, ¿no? Pero entonces, ¿qué tanta apertura? Sobre todo al vivirla, sí es don de Dios, pero también es una virtud, también es una actitud humana que se ha de practicar. Entonces, si nosotros vamos por el mundo y rechazando a todos los que nos lastiman, nos hacen mal, entonces, pues seguramente que nos vamos a quedar sin amigos, ¿eh? Y sin nadie que nos hable, y sin familia. Y tristemente hay historias así, que se aíslan, ¿eh? Porque ya todo el mundo les hizo cara, les hizo gestos, ya me hizo, y entonces se va amargando el alma, en principio, ¿eh? Entonces, creo que sí vale la pena que tengamos esa disposición humana a estar abiertos a ser misericordiosos, porque es una actitud humana. Jesús nos ha enseñado cómo se hace. Es un gran reto, sin lugar a dudas, no puedo uno decir que es fácil, pero bueno, está en nosotros ese deseo de pedir a Dios la gracia para poder vivirlo. Y que entonces en nuestro caminar por la fe, en lugar de ir guardándonos piedritas de orgullo y de rencor y en la mochila poniéndolo todo, y con esa vamos cargando ahí ya un costalote, pues a ver, viví esta experiencia humana, pues ¿qué me toca hacer, no? Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces es un mandato, sean misericordiosos. No es si quieres ten misericordia, no. Sean misericordiosos como vuestro Padre. Entonces, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, estamos buscando imitar a Cristo, bueno, pues debe haber esa disposición humana, pero hemos de recurrir a la gracia para poderlo vivir, porque yo estoy convencido que solo con nuestras fuerzas no lo lograríamos. No, definitivamente no, porque hay historias de mucho dolor. Entonces sí, hemos de recurrir a la gracia para poder vivir esto. Para poderlo vivir. Es como aquel que dice yo perdono pero no olvido. ¿Por qué? Porque nos hace falta, ¿no? Acogernos a la misericordia de Dios. Sí, así es. Sí. Sí, claro, totalmente. Fíjate que para mí eso que preguntabas es primero reconocernos que somos pecadores y abrirnos a la misericordia de Dios, y así por eso, como bien dijo Leo, dar misericordia a los demás. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo fallamos. No creo que haya una sola persona que diga, yo soy santo, no tengo ni un solo pecado. Pues eso yo creo que es un error, creer que podemos ser así. Pero, sin embargo, si nos abrimos a la misericordia de Dios, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con todas las personas que a veces trabajamos, nos equivocamos, pero así como se nos dio esa gracia y nos las dio gratis Dios, también nosotros tenemos que poner en práctica esa misericordia hacia los demás.
Claro, algo que hemos vivido y que debemos de compartir, Víctor. Pedirle la gracia a Dios para que pues tengamos ese corazón de amor, ese corazón de, pues, de fe para compartirlos con nuestros hermanos. Sí. Y Ay. perdón, don George, en esa figura del hijo pródigo, creo que nos ayuda bastante para poder acordarnos. Estas experiencias que hemos vivido todos de pecado, ciertamente Dios no hubiera querido que las viviéramos y nosotros en nuestra libertad las elegimos vivir, pero estas experiencias que suceden también nos sensibilizan, porque entonces cuando estás ahí en el lodo, estás revolcado, estás ahí en el fango, y entonces ves la mano de misericordia de Dios que te levanta y te limpia, te blanco como la nieve te deja, entonces te hace recordar, ¿verdad?, lo frágil que somos. Es cierto que no quisiera Dios que las viviéramos, pero a mí me ayuda, ciertamente cuando me toca ver, ¿no?, en la vida de otra persona que, ay, mira, este hermano está viviendo esto, y entonces me hace pensar en mí. O sea, más allá de juzgarlo, de señalarlo, mira nomás cómo está llevando su vida, hacer ser críticos de la vida de otro, no. Se me hace recordar que yo también un día he estado ahí y que seguramente Dios quisiera que no volviera a estar ahí, pero sabemos que nuestra fragilidad algún día vamos a caer, como ya decía, pero esas experiencias a mí me ayudan a recordar, ¿verdad? Mira, es que yo estuve igual o peor que este hermano y no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué mirarlo desde una posición como, yo ya la libré, no, hombre, jamás en la vida. Entonces que en vivir la misericordia, esos momentos de pecado y de fragilidad se remonten a nuestra memoria y nos hagan sentir, ¿verdad? Caray, es que yo he estado ahí también. Y si hoy día, gracias a Dios, estoy de este lado, bueno, pues ¿qué puedo hacer por el hermano que está ahí tirado, que está enlodado, que se ha raspado las rodillas de la caída tan que tuvo, que se ha golpeado la cabeza, que está en ese momento? Entonces, yo ya no puedo ser indiferente, porque seguramente que de la mano de Dios alguien llegó a mi vida, alguna persona, algún hermano, y me dijo, mira, recárgate en mi hombro en lo que pasas esta prueba, mira, toma mi mano y vamos caminando en lo que pasas esta dificultad. Y creo que a todos nos ha pasado que por la gracia de Dios ha habido un hermano que se acerca a nosotros en esos momentos de dificultad. Cuando vamos en este camino en la fe, ¿verdad?, podemos mirar y contemplar esta ayuda y esta fraternidad de los hermanos. Me reflejaste mucho, ¿no? Ponerte en el zapato del doliente, pero más que recordar la cita bíblica del buen samaritano, ¿no? Muchos lo ven, muchos lo vivimos, lo percibimos, pero pocos somos los que accionamos. Ponerte en el zapato y accionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar la vida de mi hermano? ¿O cómo puedo ayudarle a cubrir esa necesidad, a pasar este trance de dolor que él está viviendo, o esta carencia económica, o esta pérdida de fe, o este dolor espiritual? Es ahí a donde es nuestro principal objetivo, ¿no? Y creo que es el objetivo de este programa, reconocer que así como hemos recibido la misericordia de Dios, nosotros tenemos la obligación y el mandato de transmitirla también al hermano, al que está cerca con nosotros. ¿Qué invitación darías ya para cerrar, Alex? Pues nada, abrir nuestro corazón para que Dios obre con nosotros y nos mande esas gracias, y nosotros como en nuestra humanidad poderla recibir y transmitirla a los demás. Ser misericordia, tener misericordia con los demás también. Eso nos ayudará mucho a estar tranquilos, a tener nuestro corazón limpio y tranquilo. Muy bien, Víctor. Pedirle mucho a Dios para que me dé la fe, la compasión, el amor, para saberla transmitir con los hermanos. Sí. Doctorazo, algo Para cerrar, bueno, Dios ha escrito en mis renglones torcidos, y con esa misma confianza he de caminar, ¿verdad? De confiar en que también Dios puede seguir escribiendo en mi vida y transformando mi vida, pero también la vida de los demás, pues a pesar de que haya una caída, una falta o algo,
saber que Dios sabe escribir ahí, en esos momentos de fragilidad humana, ahí Dios escribe también y se vale de eso. En estos días tuvimos la experiencia, la oportunidad de compartir con un hermano que estuvo en la penal por algunas cosas que hizo malas, pues, pero resulta que él nos platicaba que él ahí encontró su libertad en la penal, porque ahí encontró a Dios. Entonces, a ver, uno podría decir, no, pues es un ladrón, ¿no? Que se quede en la cárcel, pero hay que contemplar entonces desde Dios nuestra realidad y la realidad que vivimos hacia afuera, porque ahí, en esos errores, en esos defectos que hay primero en nosotros, pero que también se pueden mirar en los demás, ahí Dios sabrá escribir también, si hay esa apertura a la gracia, ¿verdad? La misericordia. Definitivamente, si estamos aquí es que porque Dios sigue confiando en nosotros y Amén. tiene un plan perfecto para cada uno, al igual que para ustedes, mis hermanos que lo están viendo a través de esta transmisión. Aceptemos la misericordia de Dios, abrámonos a la misericordia de Dios y sobre todo hagamos la vida con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra mujer. A final de cuentas, pues somos hijos de Dios y la misericordia es inmensa, es inagotable, es maravillosa, ¿no? Pues, Víctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ok, doctor, como siempre, un placer. Gracias a todos y bienvenido, Vic. Gracias, Leo. Alex, Muchas gracias. Mis hermanos, les recordamos, compartan este programa. Nosotros somos simples mortales que tratamos de manifestar un poco lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con el único objetivo de que Dios sea conocido, amado y glorificado.